Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito para ser parte hoy de un recorrido por las instalaciones de carga internacional del aeropuerto más importante del Ecuador. ¿Por qué voy a la plataforma de carga? Porque estamos en febrero y estamos en temporada altísima del transporte de las flores ecuatorianas hacia Estados Unidos principalmente, pero a todo el mundo en general. Hoy voy a ir acá, bueno, acá atrás mío está la torre de control y atrás, un poquito más atrás, está también la plataforma de carga. Vamos a ir a ver el proceso de que arriba las flores a la terminal, pasa por rayos X, cuartos fríos y de ahí sube a los aviones y posiblemente también vamos a subirnos a un avión de carga para conocer por adentro cómo es el avión y contarles todos esos detalles que a ustedes les gusta mucho conocer. Justo estos días estuve recorriendo también una de las florícolas, de las fincas florícolas más importantes de la zona norte de Ecuador, por Cayambe, y pude conocer cómo es el proceso de producción de las flores, cómo se embalan, cómo se empacan y después cómo se las empieza a mandar hacia el aeropuerto de Quito. Todos esos detalles también les voy a ir comentando, voy a ponerles tomas de esa visita aquí en este video para que ustedes vayan comprendiendo aún más cómo es este hermoso proceso de traslado de las flores ecuatorianas hacia todo el mundo. Una de las más bonitas son las rosas, son las más cotizadas en la época de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, y hoy vamos a conocer más de este proceso de transporte hacia todo el mundo. Justo antes de este aeroreportaje pude realizar una visita junto con Avianca Cargo a una de las fincas florícolas más importantes del país. Se llama Mystique, donde pude conocer más detalles sobre cómo es el proceso de producción de la flor desde su crecimiento hasta llegar al empaque. Y también pude conocer varias partes adicionales de esos procesos, como la creación de nuevas flores, de nuevos tipos de rosas para exportarlas de Ecuador hacia todo el mundo. Aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, solo desde esta finca se exportaron durante San Valentín más de 50 millones de tallos de rosas. Es un número increíblemente enorme y destaca la importancia de este producto de exportación en Ecuador. Después de meses de crecimiento, las flores pasan al proceso de empaque, donde según cada cliente se van acomodando según el largo del tallo que requieren, según el tamaño del botón y según los requisitos específicos de cada uno de ellos. Y de ahí se mandan al mundo entero en diferentes empaques. Este año 2026 tendremos cifras récord de exportaciones desde Ecuador. Y si eres nuevo en el canal de YouTube, por favor, no te olvides de suscribirte al canal dándole clic acá abajo al botón, también dale un like y comenta qué te parece este video. ¿Te gustó? ¿Qué te gustaría conocer sobre el transporte de las flores, de las rosas ecuatorianas? ¿Qué te pareció el video en general? ¿Aprendiste algo nuevo? Y si no aprendiste algo nuevo, cuéntame si ya sabías de este proceso, porque de hecho, si ustedes son visitantes recurrentes del canal de YouTube, ustedes habrán visto que ya he hecho varios videos al respecto sobre el transporte de las flores, porque es muy importante. Incluso el año pasado, en mayo, estuve en el Aeropuerto Internacional de Miami viendo cómo llegan las flores ecuatorianas y cómo es el proceso de revisión e inspección allá en los Estados Unidos, hasta antes de llegar a los comerciantes allá, por ejemplo en Walmart, en Target, en todos esos supermercados. Así que bueno, vamos ahora a trasladarnos desde aquí hacia la terminal de carga para empezar el recorrido. Estamos con un grupo de prensa, gracias a la invitación de Keyport vamos a conocer más detalles de la operación carguera en el aeropuerto y también cómo se trasladan las flores ecuatorianas por San Valentín y Día del Amor y la Amistad. Prácticamente lo mismo, pero se le dice diferente en algunos países. Así que bienvenidos, no te olvides suscribirte. Aeropuerto de Quito, 8:30 de la mañana. Bastantísima actividad, sobre todo los vuelos nacionales hacia Galápagos. Pero nosotros hoy no nos importan los pasajeros, nos importa la carga. Miren todos estos camiones, son centenares de camiones que están arribando al aeropuerto. Todos tienen miles y miles de flores en su interior. Y hacen cola por varias horas para ingresar al aeropuerto. Estamos ya en la plataforma internacional de carga del aeropuerto de Quito. Miren toda la actividad que hay. Nunca he visto tantos camiones realmente. Parece que esta es una temporada récord aquí en el aeropuerto. Por lo menos debe haber unos 100 camiones ya descargando, otros esperando para ingresar a cada una de las bahías.
La actividad está súper intensa en este momento. De hecho, se habla ya que el aeropuerto de Quito va a empezar trabajos de ampliación y de mejora de la plataforma y de la terminal de carga internacional durante este año. Según últimos datos actualizados del movimiento de carga para este año por temporada de flores del aeropuerto de Quito, son más de 600 vuelos que llegarán y saldrán desde el aeropuerto llevando flores ecuatorianas hacia todo el mundo. Así que la actividad hoy es intensa. Vamos a aplazar en un rato la plataforma, que es lo que más nos interesa ver, que son los aviones. Y de ahí sí vamos a, y más bien, ya antes de ver los aviones, vamos a revisar lo que es el proceso de ingreso, rayos X y todo lo demás. Hemos ingresado ya a la terminal de carga del aeropuerto de Quito, bueno, la internacional. Y como pueden ver, la actividad está a toda máquina. Y justo ayer estuvimos visitando la florícola Mystique. Y hoy nos encontramos aquí con sus cajas. Y está aquí la operación. Les voy a ir mostrando más detalles. Entonces, estos son los rayos X. Va pasando cada una de las cajas y van inspeccionando que no haya ningún artículo raro o sospechoso ajeno a lo que tiene que haber, que son flores. Si ustedes se fijan ahí, se ven los tallos, se ven las hojas, se ven los botones de la rosa normal. Así que esa caja está liberada y puede pasar a la siguiente fase, que es acomodarlo en los pallets, irlos apilando uno a uno hasta formar la forma o el círculo del fuselaje. Entonces, una vez que pasa a rayos X, como pueden ver, justo ahí se está moviendo la imagen y llega otra flor, otra caja con flores. Empiezan a paletizar, a montar uno encima de otra la caja y le van dando una forma exacta según el tipo de avión que se va a llevar la flor. Por ejemplo, acá tenemos ya estos pallets que están listos para pasar al cuarto frío. Seguramente esto es por un avión no tan grande o por la parte media del avión. Les voy a mostrar uno más alto, que seguramente es para un Boeing 747 según mi teoría. Yo ya he venido ya varios años seguidos, creo que son 4 años seguidos que vengo acá a la plataforma de carga. Nunca había visto tanta carga. Estoy seguro que este año va a ser histórico porque está una locura la actividad. Está llenísimo. Tienes que tener cuidado que no te caiga una caja encima. Estoy con puntas de acero en los pies, por si acaso, por seguridad. Es una locura la operación el día de hoy. Eso es lo que les quería mostrar. Si ven cómo las cajas van como haciéndose redondo hacia arriba. Si se acuerdan, los aviones son cilíndricos, son un tubo prácticamente. Entonces le van dando la forma y la altura según el avión que van a volar. Este acá es bastante alto. Yo pensaría que puede ser para un 777 o un 747 y le dan la forma redonda. Y al otro lado, este pallet de aquí seguro tiene un número y va a ir exactamente dentro del avión. Y al otro lado, a la otra mitad del avión, va a haber uno igualito, pero en forma inversa, cayendo en forma igual circular. Entonces las cajas van avanzando dentro de los pallets, poco a poco el proceso según hay espacio dentro de la bodega. Y por ejemplo, todo este pallet de aquí pesa exactamente 2.894 kilos. Eso también les ayuda a verificar, porque como todo se va armando exactamente, tiene que ser la caja número, digamos, el número 5, tiene que ir en este pallet, que es el pallet número 10, y todo el pallet completo tiene que pesar tanto. Entonces tiene que ser una medida exacta, porque después del peso y balance del avión es muy importante por la seguridad del vuelo. Entonces todo se mide al detalle. Justo esto quería mostrarles. Si ven esa estructura metálica que tiene esa forma, es justamente para un avión específico. Entonces así ellos saben cuál es la altura máxima que pueden poner de cajas y la forma que tienen que darle. Entonces ahí lo que quepa ahí en en esa estructura metálica alrededor es lo que va a entrar dentro del fuselaje. Entonces me vine al otro lado para que vean, ahí está la estructura metálica que les decía, y me cuentan que es para un Boeing 747. Entonces todas esas cajas las van a ir acomodando una por una para darle la forma del fuselaje del 747.
Y vamos a ingresar ahora al famoso cuarto frío. Estamos ya en el cuarto frío. ¿Y de qué es frío? Es frío. Hay 2 grados de temperatura en promedio, puede bajar un poco más y también subir un poquito. Así se ve el cuarto frío. Aquí la idea es mantener y asegurar la cadena de frío, que no se rompa. Como pueden ver, aquí ya está puesto ya incluso unas mallas extras para que, porque claro, si dejaran las cajas solas, se van a ir cayendo por la turbulencia, el movimiento del avión. En cambio, se le pone estas mallas, se las asegura y así ya van pasando hacia afuera a los aviones por esas puertas del fondo. Justo aquí están poniendo las mallas para asegurar que las rosas no salgan volando, porque si no esta caja se podría salir. Pero en cambio ya les ponen esto y esto se asegura que la carga quede firme durante todo el vuelo, asegurado. Entonces hay algunos contenedores, algunos pallets, también hay contenedores. Y también hay unos especiales que les ponen un plástico, ya es obviamente por requisito de cada cliente. Entonces sale la carga, como estamos viendo en este momento. Y sale la carga, de ahí sí se va al avión. Y miren lo que acaba de aterrizar, un Boeing 747-400 de Atlas. Tenemos ahorita en plataforma también un 767 de LATAM. Y el 777 que ya les muestro ahora. Y llegó el cargo jet, aerolínea canadiense Boeing 767. Y se va llenando la plataforma a esta hora de la mañana. Tenemos ya 4 aviones cargueros. En un ratito llega otro 747 de Atlas y otro 767 de LATAM. Y estamos nuevamente en plataforma, más bien ahora sí en plataforma, ya con los pies puestos en la plataforma. Sigue aquí el 767 de LATAM que sale en unos 10 minutos. El Atlas que vimos aterrizar. En un ratito más tarde llega un Cargo Lux, me comentan también. Llega una Avianca Cargo, el Cargo Jet y el 777 operado por Atlas. Y más del 747 que vimos aterrizar también en este momento. Va a tener 5 aviones cargueros más otro LATAM que aterrizó también en un ratito, va a aterrizar un ratito. Vamos a tener un total de 6 cargueros en plataforma del aeropuerto de Quito.
Y les tengo una sorpresa en este Boeing 767-300 operado por LATAM Ecuador Cargo. Me voy a subir en un ratito para ver la operación de carga, cómo se sube al avión y cómo es el avión por dentro. Así que en un ratito estaré subiéndome a este avión que acaba de llegar desde Santo Domingo, República Dominicana. Ahora sí, miren cómo está la plataforma. Tenemos un 747, un 777, un 767, otro 767, otro 747, otro 767. En un ratito aterriza otro 767. En total, el aeropuerto de Quito va a estar con 7 aviones. Y ahí está el otro 767 que les decía. Es de un 767 de ABX Air. Seguramente está operando charter o operando a nombre de alguna otra aerolínea. Vamos ahora a entrar al 767 carguero de LATAM Cargo. Vamos a empezar por la zona de descanso de la tripulación. Aquí descansan cuando son vuelos muy largos. Se van rotando para descansar. Mientras están revisando la cabina de carga, llamémosla así, yo me vengo a la cabina de mando, al cockpit, para mostrarles cómo es la cabina de un Boeing 767-300 operado por LATAM Ecuador Cargo. Acá son los joysticks. Acá te puedes ir, sentar cuando vienen tripulaciones adicionales en el vuelo. Este es el baño del avión para la tripulación. Acá tenemos otro jump seat, seguramente para un instructor, por ejemplo. Acá está el panel del avión. Y para que no crean que estoy en la cabina, aquí les saludo desde la cabina del Boeing 767-300 de LATAM Ecuador Cargo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta este avión? ¿Les gusta esta cabina? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Espero que estén disfrutando muchísimo las tomas que estoy preparando y he preparado para ustedes el día de hoy. He estado en muchas cabinas de mando, pero esta es de las más amplias que he sentido siempre. Es enorme, el espacio para circulación que hay, digamos, en la cabina es impresionante. Es muy bonita esta cabina. Obviamente la versión pasajeros es poco más estrecha, es más cerrada. Digamos, hasta acá más o menos es la pared. Todo este espacio es, digamos, extra adicional que lo tienen aquí cuando vuelan en carga. Muy bonito el avión. Muy bonito poder conocerlo. No quiero decir de exclusiva porque hay más gente de prensa, pero sí para ustedes estas tomas. Ahorita no hay nadie en la cabina, así que la tengo solo para mí. Después de estar en la cabina de mando, vamos a caminar por todo el fuselaje hacia atrás para que ustedes puedan ver la magnitud del espacio que tiene este avión, y es bastante largo. Obviamente es el mismo tamaño de un 767 de pasajeros, pero cuando lo ves vacío, aquí irían los asientos, los galley de los tripulantes. Verlo vacío es realmente impresionante, es muy bonito y siempre es
divertido y diferente estar en un avión carguero. Y hemos llegado al fondo. Y así se ve hacia el otro lado. ¿Se acuerdan que les decía que cada pallet va muy bien ubicado? Entonces tiene estas numeraciones, A14, B13, entonces así la carga se pone exactamente donde debe ir. No se puede poner en otro lado porque todo tiene que ser exactamente bien nivelado y muy bien realizado el peso y balance de la aeronave. Pues por eso todo está demarcado con cada uno de esos números, para que sepan dónde tienes que ir poniendo cada una de la carga y de los pallets. Por ejemplo, ahí sabes que en esta zona la carga máxima son 9.200 libras o 4.173 kilos. Entonces todo en aviación está reglamentado, todo está fríamente calculado. Después de que las flores que vimos, o que estamos viendo incluso en este momento, fueron cosechadas, cultivadas, crecieron en Cayambe, en la zona de Cotopaxi, la provincia de Cotopaxi, pasa por los cuartos fríos de la terminal de pasajeros de carga del aeropuerto de Quito, salen a la plataforma como los vemos aquí y empiezan a subir por esta plataforma y las van ubicando estratégicamente una por una aquí adentro. Y ahora estamos en la parte exterior del avión haciendo un pequeño recorrido también por afuera. Parece que vamos a poder ingresar a la bodega inferior de la aeronave, a la panza como tal. Vamos a ver y cómo seguimos descubriendo también esta aeronave. Y esto sí es algo totalmente nuevo para mí. Nunca había estado en la panza de un avión. Miren lo que es esto. Acá se sigue acomodando aún más carga que puede entrar en este avión. No solo arriba donde estuvimos, acá arriba, sino también en la panza de la aeronave. Y como datos que tal vez se preguntan, este avión tiene una capacidad de unas 55 o 57 toneladas. Y digo porque cada Boeing 767-300, al menos que haya sido hecho totalmente desde cero de la fábrica, o sea, fabricado desde cero como carguero, o haya sido convertido de pasajeros a carguero, puede variar su capacidad. ¿Y ustedes qué dicen? ¿El 747 de Atlas está riéndose o no está riéndose? Y con el 747 de Atlas atrás mío cierro este aeroreportaje de la temporada carguera en el aeropuerto de Quito, donde seguramente se van a romper récords. Todavía quedan un par de días de temporada, pero sin duda es increíble la operación. En promedio hay 25 vuelos diarios al aeropuerto, hay días que hay más, hay días que hay menos. Esto hablo de la temporada de San Valentín, así que bueno, creo que les ha servido toda la información que compartí con ustedes, las tomas dentro del avión, la parte de los cuartos fríos, bastante fríos vale decir, y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este día en el aeropuerto de Quito. Muy emocionante, muy lindo, bastante actividad aeronáutica. Espero que les haya gustado. No te olvides comentar lo que tú quieras abajo, qué te pareció el video, te gustó, no te gustó, todo vale. Abajo en los comentarios es bienvenido. No te olvides de darle like, suscribirte al canal y nos veremos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador y del mundo. Nos vemos pronto. Chao, chao.